Listo, con lo que vamos a empezar es con la parte de los archivos y carpetas que vamos a necesitar. Primero vamos a necesitar una carpeta en la que vamos a meter los certificados. Vamos a necesitar también una carpeta donde vamos a meter el documento o los documentos a firmar. Esto nada más para el ejemplo. Vamos a necesitar un archivo index.html. Vamos a necesitar un archivo main.js para JavaScript, que va a ser el inicial. Vamos a necesitar una carpeta para las librerías, para los archivos Forge y Fiddle, no, Forge y Buffer que vamos a utilizar. Y por último vamos a tener un archivo en cert, ya, cdcert, aquí un archivo certs.js. Esto es lo que necesitamos ahorita. ¿Para qué certs.js? Solamente para crear aquí una constante que se va a llamar p12s, que va a ser un arreglo de objetos que tienen file name, que va a ser token.p12, y una propiedad password. Listo, hasta ahí. Ahora vamos a descargar las dos bibliotecas o librerías que necesitamos para poder hacer funcionar esto, que son Forge y Buffer. Ahorita indico en dónde. De aquí es de donde vamos a sacar nosotros Forge y Buffer. Buffer lo vamos a sacar de bundle.run/buffer 6.0.3. Lo vamos a descargar y a guardar. Y Forge lo vamos a descargar de cdnjs. Ok, simplemente podemos copiar aquí el script para ponerlo en el HTML, o copiar la URL, o bien copiarla, pegarla aquí y descargar esto para tener esos archivos directamente en local y no estar conectándonos al CDN. Ya depende de cada quien. En mi caso los voy a descargar y los voy a montar en esta carpeta de aquí. Listo, y así es como quedaría la estructura de las carpetas y los archivos que vamos a manejar y necesitar. Ahora vamos por el index.html. Lo que vamos a hacer es crear, antes de nada, quiero cambiar aquí el modo de lenguaje para HTML, y ahora sí, colocamos aquí, lo vamos a dejar así. Simplemente necesitamos 4 de estos. En el primero vamos a cargar buffer, ok. En el segundo nosotros vamos a cargar, cierto, aquí vamos a cargar lib buffer. Vamos a borrar este y vamos a duplicar para aquí cargar lib forge. Eso es. Todavía no estoy acostumbrado a este nuevo modo de autocomplete. Vamos a cargar también main. Y antes de main hay que cargar cert.js. Ya tenemos ahí el token y un archivo sin firmar de una retención genérica que está mal estructurada. Esta clave de acceso está mal estructurada. Esto está hecho a mano, no está hecho con el programa que desarrollamos en la serie de videos anterior. Ahora sí, vamos a empezar con la parte de programar. Vamos a programar las partes necesarias, empezando por las funciones que vamos a necesitar primero para traer nuestros documentos, nuestros archivos, el archivo token y el archivo XML, es decir, el P12 y el XML los vamos a traer a través de funciones asíncronas. Entonces, la primera función asíncrona que vamos a ocupar es la de obtener el P12, ¿ok? Vamos a declarar. Esto va a recibir como parámetro el path o la ruta o el directorio o la URL de el archivo P12. Aquí vamos a ponerle una constante porque no va a ser reasignado durante la ejecución de dicha función, y vamos a utilizar fetch API para poder llamar a nuestra ruta. Ok, una vez hecho eso, vamos a revisar. En el caso de que la respuesta no sea ok, vamos a arrojar un nuevo error, ok, que este error va a decir lo siguiente: file to retrieve P12 file. Y vamos a explicar aquí dos cositas, ok, una y dos. La primera es, vamos a poner el status, y en la segunda vamos a poner
el status text. Eso es. Formateamos, perfecto. Ahora fuera de save, si es que la respuesta sí es ok, entonces vamos a tener una nueva constante que va a ser la respuesta. Ok. Punto ArrayBuffer. Y vamos a retornar la respuesta. Perfecto. Ahora, esta función de por sí ya está funcionando, valga la redundancia, pero no está completa. Para completarla hay que documentarla. Lo primero que vamos a documentar es el parámetro. El parámetro path, vamos a explicar que es la URL de el archivo P12 a obtener. Ok, vamos a explicar que nos va a retornar una promesa de qué tipo, de tipo ArrayBuffer. Ok, vamos a explicar una promesa que resuelve to the file as an ArrayBuffer. Perfecto. ¿Qué nos falta aquí? Nos falta el nombre de la función, ok, que es getP12, y nos falta lo que va a arrojar en caso de que no. En caso de que no funcione, va a arrojar un error. If an error occurs during the execution of the function. Perfecto. Y por último, una descripción de la función en general. Aquí falta un espacio. Eso es. Retrieves un archivo P12 from the specified URL and returns it as an ArrayBuffer. Punto. Perfecto. Ya está. La siguiente función que vamos a utilizar es prácticamente la misma, pero para obtener el XML. Async function get XML. Está mal escrito function. Okay. Y va a recibir lo mismo. La ruta. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo. Const response es igual a await fetch y path. Ok. Si la respuesta no es ok, entonces vamos a arrojar un nuevo error que va a decir lo siguiente: file to retrieve XML file status, y aquí sería status text. Listo. Y si es que la respuesta sí es ok, entonces constata es igual a await response.text, porque vamos a sacar el texto del XML y vamos a retornar data. Perfecto. Ahora sí, a documentar esta función de aquí. Listo, ya una vez documentado, aquí también nos faltó definir que la función es asíncrona para que nos explique qué es, pues nos muestre esa propiedad. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos 4 funciones. Estas 4 funciones van a hacer cada una las siguientes tareas. Una va a calcular el hash de tipo SHA-1 de un texto y lo va a devolver codificado en base 64. Otra va a convertir una cadena hexadecimal en una cadena codificada en base 64. Otra va a convertir un big int, un entero grande, en una cadena codificada en base 64, y la última va a generar un número aleatorio entre un número X y un número Y. Por defecto estos números van a ser 990 y 9999. Entonces, con la primera función, que va a ser la encargada de, basado en un texto y en un parámetro de su codificación, crear un hash y después ese hash convertirlo en base 64, pues vamos a escribirlo de la siguiente manera. Esta función se va a llamar SHA-1 base 64, tendrá como parámetro el texto y tendrá como parámetro también el encoding. Ok,
método de codificación. Primero, vamos a definir una variable md que va a utilizar forge. Aquí ya vamos a hacer uso de forge, que va a crear .md.sha1.create. ok, luego vamos a actualizar eso, md_update. ¿Con qué? Con el texto y con el encoding. ok, si el encoding no viene colocado, simplemente va a utilizar UTF-8. Esto es por si genera algún tipo de inconveniente o problema, algún carácter especial. Por ejemplo, hay empresas que utilizan el ampersand o ampersand como elemento de su nombre comercial. Entonces en ese caso hay que moverle un poco a la parte del encoding para que no nos genere problema al momento de hacer el calc. Hecho eso, ahora vamos a tener una constante que va a ser hash. Esta constante va a ser el valor de m biggest punto a hexadecimal to hex. La siguiente constante va a ser buffer, que esta va a hacer uso de buffer, que ya lo tenemos añadido, y para hacer uso de eso nosotros lo llamamos así, window.buffer.buffer. ¿Okay? Ojo con las mayúsculas y las minúsculas de aquí, y simplemente le ingresamos el hash y también le ingresamos el parámetro hex, así en string, tal y como está aquí. Ahora vamos a añadir una nueva constante que se va a llamar base64, y esta constante lo que va a hacer es tomar buffer y convertirlo a string, pero string de base64, así como está. Por último vamos a retornar base64 y listo. Ahora vamos a encargarnos de documentar esa función. Listo, con la función documentada vamos a pasar a la siguiente función. La siguiente función lo que va a hacer es convertir un hexadecimal, una cadena hexadecimal, a una cadena codificada en base 64. Entonces vamos a empezar con la declaración. La función se va a llamar hex to base 64. ¿Qué va a recibir como parámetro? Va a recibir una cadena hex str de string. ok, ahora aquí lo que vamos a hacer es utilizar path start. No voy a hablar tanto de las funciones porque quiero hacer el video lo más rápido posible, porque solamente se basa en explicar las funciones que vamos a necesitar para la función de firmado. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a volver a reasignar hex str a el valor actual, que sería el valor que tiene el parámetro al momento de ser ingresado, hacer path start, ok, para rellenar. Path se puede traducir como rellenar en este contexto, si no estoy mal, con str, con la longitud, punto length, más un módulo de dividir entre 2. ¿De dividir qué? Lo mismo, hex str.length. Y aparte de eso, aquí vamos a ingresar el segundo parámetro, que es con qué lo vamos a rellenar. Lo vamos a rellenar con ceros. Listo. Ahora vamos a definir una constante que se va a llamar bytes. ok, y esta constante va a ser igual a hexstr.match, y vamos a sacar punto llaves 2 global. Esta es una función, una expresión regular. No voy a entrar a explicar expresiones regulares. Pueden anotarla y pegarla en Perplexity, ChatGPT, Bard, Bing, cualquier cosa que utilicen, o incluso en las aplicaciones y páginas web que se encargan de traducir y explicar las expresiones regulares para ver qué es lo que hace. ¿Okay? No quiero entrar demasiado en detalle de hace esto de tal forma por tal cosa, y por eso son dos caracteres. Escoge dos caracteres. Vamos a llamarle así. Map. A esos dos caracteres les vamos a ejecutar map, y dentro de map hay que ingresar una callback, ok, una función. Esta va a ser una función anónima, una raw function, que ni siquiera debe llevar esto, así nada más, porque va a devolver la conversión a entero de el parámetro que estoy ingresando, byte, con base, ya, con radix, o dice radix, ¿verdad? Sí, con radix 16, ok, base 16. Lo siguiente que vamos a hacer es return, esto es para base 64, to base 64, to base 64,
string, ok, lo que vamos a hacer es definir string de dónde, de código de carácter from charcode, y esto recibe como parámetro un array. Lo que vamos a hacer aquí es concatenar, entre comillas podemos llamarle concatenar bytes a ese array. Estos 3 puntos en la documentación de Firefox se explica. Voy a tratar de dejar la mayoría de enlaces descriptivos sobre funciones, documentación y expresiones regulares en la descripción para no alargarme en el video, porque ya grabé uno y salió como 1 hora de video después de haber editado y no quiero eso. Así que bueno, hecho eso, después vamos a documentar esta función y listo. Con la función documentada vamos a pasar a la siguiente función. Esta función va a ser para convertir un BigInt a una cadena codificada en base 64. Vamos a declararla siguiendo la convención de el nombre BigInt to base 64 y su parámetro va a ser BigInt, todo en minúsculas, ojo con eso, el parámetro es todo en minúsculas. Const, ok, aquí vamos a poner, me parece que no vamos a volver a reasignar ninguno. Hex string va a ser igual a el parámetro que acabamos de ingresar a una cadena radix 16, ok. Const hex pairs. ¿Por qué no estoy entrando demasiado en la explicación de esto? ¿Y por qué no voy a entrar demasiado en la explicación de esto? Bueno, pues porque al ser funciones que nos van a ayudar y que están probadas en prácticamente todos los casos posibles, yo mismo sé que habrá un caso o un par de casos, que obviamente no puedo tampoco hacer la prueba con todo tipo de firma, pero hay un par de casos en los que de plano no van a funcionar y tenemos que estar conscientes de eso. Por ejemplo, cuando utilizamos una firma de OneAtaka, que es una de las entidades autorizadas por el Servicio de Rentas Internas para emitir firmas electrónicas, en sí toda la función que tenemos no va a servir. ¿Por qué? Por la forma en la que están encriptados los certificados y las claves. Hay ciertos detalles, por ejemplo, cuando vamos a utilizar un carácter especial que no van a funcionar con estas funciones. Okay, que hay que hacer unos cambios, que hay que manipular un par de cosas, pero lo ideal sería pues manipular no a nivel de estas funciones, sino manipular a nivel de parámetros. Por ejemplo, jugar un poquito con el encoding acá arriba. Así que pues la idea es crear una especie de caja negra aquí que no nos interese demasiado, pero obviamente debe interesarnos el desarrollar estas funciones desde cero, el reinventar la rueda. Pues lo que nos interesa ahorita de plano es crear las funciones que nos van a ayudar, no tanto entenderlas, no me interesa tanto explicarlas. Okay. A futuro puede ser que sí, que lo vaya a explicar, que actualice el documento que estoy haciendo para compartir y vender, en el que se detalle línea a línea qué es lo que hace todo esto. Pero mientras tanto no es como que algo que me quite el sueño el tratar de explicar esto. No siento que sea necesario aún. Entonces, bueno, aquí ¿qué estamos haciendo? Creando un par de constantes, bueno, varias constantes que van a ir manipulando ciertas cosas, como podemos ver aquí y acá. Por ejemplo, aquí vemos que hay un punto, aquí vemos que hay una W. Esto es un carácter, ¿ok? Hay que analizar, así como cuando nosotros ponemos un salto de línea o una tabulación, pues igual y pueden pasar esto por un programa que se encarga de explicar expresiones regulares o preguntárselo a su inteligencia artificial de confianza. Tenemos la cadena de hexadecimales, obtenemos los pares hexadecimales, obtenemos los bytes de esos pares hexadecimales, mapeando cada uno de los pares, convirtiéndolos a enteros de base 16, de radix 16. Luego vamos a sacar la cadena, la string de los bytes, creando una string a partir de código de caracteres y añadiéndole como parámetro esos bytes. Finalmente vamos a obtener el base 64 de convertir la cadena de caracteres. Y ahora vamos a formatearlo porque esto que nos va a devolver lo vamos a necesitar formateado para el SRI. ¿Cómo lo vamos a formatear? Lo vamos a formatear de la siguiente manera, obteniendo líneas de no más de 76 caracteres a nivel global y cada 76 caracteres añadiéndole un carácter de salto de línea. Finalmente vamos a retornar ese base 64 formateado y ahora vamos a documentar esta función. Y listo, con la función ya
documentada, vamos a pasar a la última función que nos va a ayudar, que es aquella función que va a generar un número aleatorio entre X y Y. Entonces vamos a nombrarla getRandom de aleatorio, random number. Va a tener un valor min, que por defecto va a ser 990, y va a tener un parámetro max que por defecto va a ser 9999. Vamos a retornar un elemento que viene de math.for. Esto lo que hace es retornar el entero más grande menor que o igual a su argumento ingresado a su parámetro. Lo que vamos a hacer es llamar a math.random. Aquí vamos a cerrar. Eso es. Y ese math.random lo vamos a multiplicar por max menos min más 1 más min. Así es como se ve. No sé si debería quitar esto y hacerle zoom. En el caso de que no se vea, bueno, voy a darle un recorrido a las funciones. Vamos a empezar por estas dos. Ahí pueden poner pausa y lo que sea para verlo mejor. Ahora tenemos estas otras dos. Y finalmente estas dos, begin to base 64 y la otra getRandomNumber, ¿ok? Y ahora sí, hecho esto, casi la riego ahí. Hecho esto, vamos a finalizar este video declarando y documentando la función de firmado. Esta función de firmado va a ser asíncrona. ¿Por qué? Porque va a ejecutar las funciones asíncronas de recuperar el archivo P12 y el contenido del XML, que son asíncronas, y solo puedo llamar una función asíncrona desde otra función asíncrona. La función sign de firmar en inglés va a obtener el path del P12, va a obtener la contraseña y finalmente va a obtener el contenido del XML a partir del path. Vamos a documentar por qué estoy tratando de acelerar todo, de simplificar todo y de que el video sea muy corto, por una razón en específico, y es que los videos casi no tienen retención de audiencia, es decir, la gente no se queda más de X cantidad de segundos viendo el video, o lo ve saltándose porque pues yo pongo capítulos para que puedan ir viendo la parte que más les interese. En teoría, y siendo muy sincero, no es que esto me preocupe. Lo que sí me preocupa es que si el video no tiene retención, YouTube no lo va a promover, YouTube no lo va a mostrar entre los primeros resultados cuando alguien busque firmar SRI XML. El video tiene que tener visitas, tiene que tener interacción, tiene que tener retención de audiencia para que se recomiende, para que YouTube lo recomiende y lo promocione. Así que estoy tratando de hacer los videos lo más cortos posibles, o buscar la opción de dividirlo en fracciones de 10 minutos o de 5 minutos. Incluso ya he llegado a la idea de hacer como guiones y crear solo shorts en el formato que popularizó TikTok, pero todavía estoy pendiente de eso. No es muy fácil explicar este nivel de programación en un TikTok de 3 minutos. Eso sería todo de momento. Lo que vamos a hacer ahorita es iniciar nuestra terminal y vamos a hacer pues un commit y ya.